Para mí, aparte de ser un honor, es un enorme gusto estar entre estos buenos tipos, mis amigos, mis colegas, Cristo y Raúl. Voy a permitirme leer algunas líneas sobre su trabajo profesional. Cristóbal Enestrosa, diseñador gráfico, México. Es comunicador gráfico por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, maestro en diseño tipográfico por el Centro de Estudios Gestal y cuenta con un diplomado en diseño de tipografías por The Union Cooper Union. Sus familias tipográficas han sido premiadas en el TDC de Nueva York. Cristóbal también es autor de Espinosa, Rescate de una tipografía novo-hispana, publicada en el 2005 de Signio en México. Coautor también de Cómo crear tipografías, editado por Tipo E en el 2012. También es profesor de tipografía y diseño de alfabetos en la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM. Bienvenido, Cristo, muchas gracias. Gracias. Aquí a mi derecha está Raúl Plancarte, diseñador gráfico, México. Raúl es especialista en diseño tipográfico y de marca. Es egresado de la maestría en diseño tipográfico por el Centro de Estudios Gestalt y cuenta con un diplomado en tipografía por parte de CEADMEX en Cholula, Puebla. Ha obtenido diversos reconocimientos y menciones por su trabajo en las bienales de tipografía latinoamericanas, letras latinas y tipos latinos. Y el primer lugar en el premio A en las categorías de diseño de fuentes en varios años, en el 2007 y 2009, y diseño de logotipos en 2009 y 2011. Ellos nos van a presentar una conferencia sobre Soberana, una voz tipográfica del Gobierno de México. Los dejo con ellos. Muchas gracias. Bienvenido, Raúl. Gracias. Gracias a todos. ¿Empiezo? Sí. Okay. Bueno, hola, buen día. A ver, me dicen que por acá está cargada la presentación. Ponencias TLC. Jueves. Soberana. Perfecto. Podemos abrirlo con Acrobat. Ahí estamos. Pues antes que nada, pues muchas gracias por venir. A los que prefirieron venir hoy en lugar de quedarse a ver el fútbol. Nos invitaron hoy para platicar sobre este proyecto tipográfico llamado Soberana. Y pues, a ver, vamos dándole que a las 11 tenemos que salir, ¿verdad? En realidad, pues todo empezó con un correo que recibí el 26 de octubre de 2012, cuando Antonio Serrano, que es este hombre que está aquí jugando con su celular, me contactó por correo electrónico. Yo no lo conocía y pues me dijo que había un proyecto tipográfico por ahí que podía resolver. Y pues me presenté en sus oficinas al otro día, más o menos, y pues me contó de qué se trataba, que había la intención de hacer una familia tipográfica para títulos, en principio, para el gobierno de la República, ¿no?, que iba a tomar posesión el 1 de diciembre. Estábamos hablando pues casi de un mes y cachito, ¿no?, para resolver esa primera etapa. Ellos son una agencia que se dedican sobre todo a identidades, ¿no? A resolver, pues ya saben, identidad gráfica, logotipos, ese tipo de cosas. Y pues había otra, o hay otra agencia más grande llamada Olabuenaga, ¿no?, que ellos habían contratado a Banff para que resolviera esta otra parte, y Banff a su vez me llamó a mí, ¿no? Y pues yo a mi vez llamé a Raúl Plancarte, con quien hemos trabajado en alguna otra cosa, ¿no?, en Gandhi.
Y pues así fue como se conformó el equipo, ¿no? Por supuesto, esto no es la primera vez que se hace, ¿no? Se hizo antes también, ¿no? Sí, bueno, el caballero que está en una de las esquinas de esta lámina, varios lo ubicamos, él es Gabriel Meave. Y bueno, aquí tenemos lo que pasó en el sexenio pasado, de Calderón, en el 2006 de 2012. Este fue, digamos, el primer servicio que se hizo en esta línea de trabajo. Y bueno, aquí tenemos cómo funciona. La fuente se llama, en ese entonces es Presidencia. Es una fuente que se le encargó ideograma a Gabriel. Mientras Gabriel iba diseñando, en un primer inicio usaba ideograma una fuente llamada Eureka Sans, que fue parte del brief de trabajo para Gabriel. Y bueno, aquí vemos la amplitud de la fuente, itálicas, versiones obscuras, cómo funciona en los diferentes identificadores. Y bueno, es importante citar el trabajo de Gabriel en este contexto porque pues, creemos que eso dio y seguirá dando inicio a esta línea de clientes. Bueno, pasemos a la siguiente lámina. Okay. Bueno, pues cuando me contactaron o cuando nos contactaron, nos pasaron algunas imágenes de lo que ya tenían, de lo que estaban trabajando y también un pequeño abstract de lo que estaban buscando, ¿no? Y de ahí rescatamos nosotros que había que trabajar con estos valores que están ahí, ¿no? Modernidad, institucionalidad, sencillez, flexibilidad. Y eso también se mencionaban una serie de ideas, ¿no? Como movimiento, certeza, impulso, dinamismo. Y nuestra intención era tratar de traducir esas ideas a un lenguaje tipográfico, ¿no? Ese es el primerísimo boceto que hice a mano, así con un plumón, ¿no? Rapidísimamente, para tratar de darnos una idea de por dónde queríamos avanzar. Pues lo muestro solo como curiosidad porque en realidad el resultado final poco tiene que ver, ¿no? Aquí hay una comparativa entre Trajan, que es lo que estaban usando en ese momento, y Soberana, ¿no? Cuando nos llamaron, en realidad Trajan estaba ya bastante extendida en todo lo que estaban haciendo y ya no había como marcha atrás, ¿no? No había como posibilidad de decirles no usen algo en el estilo de Trajan, sino mejor usen alguna otra cosa. Y más bien el encargo tenía que ser de algún modo sustituir o mejorar o hacer algo para que no fuera Trajan, sino fuera otra cosa, ¿no? Y pues dentro de ese género, del género de inscripciones romanas, nos teníamos que mover. Y aún así, pues tratamos de darle como esas ideas que estaban ahí en el brief, ¿no? Y tratar de que fuera mejor, pensamos que Trajan, ¿no? Quizás un poco soberbio, pero bueno. Para mí fue un modelo cómodo. Es algo que se usa bien, se sigue usando y se seguirá usando. El mejor ejemplo es cuando vas al cine y te la topas en cualquier tipo de película, en un cartel o el logotipo cuando empieza una película en créditos. Sí, bueno, y también nos interesaba mucho que la M y la X, ¿no? Creo que ahí es donde se podía hablar de traducir mejor esta idea de movimiento. Y bueno, ahorita seguimos platicando al respecto, ¿no? También quisimos aprovechar ciertos detalles del escudo nacional, ¿no? Que también creo que podían dar esta idea. Por supuesto, el escudo es inamovible. Ya sabemos que alguien en algún otro sexenio trató de moverlo y no le fue muy bien.
pero más bien nosotros podíamos adaptar la tipografía al escudo también, ¿no? Así fue como se tradujo las ideas, ¿no? La certeza en la forma de los remates, que son mucho más fuertes que en Trajan. El impulso en la dirección de los movimientos, la transición rápida entre gruesos y delgados, ¿no? Y el movimiento, ¿no? También tratar de que, a pesar de que tiene partes bastante rectas, angulosas, que también tuviera unas curvas que representaran este asunto del movimiento, del dinamismo, ¿no? Aquí hay 3 momentos de la evolución de la fuente, ¿no? Esto, como les digo, ocurrió en más o menos un mes, o de hecho un poquito menos de un mes. Y bueno, además de resolver México, que era, por supuesto, de lo más importante, ¿no? Porque era lo que se iba a estar viendo en todo momento, pues al mismo tiempo íbamos resolviendo todas las demás letras. Aquí una comparativa también entre lo que tenían antes Trajan y Soberana. Digamos, a la distancia igual se puede pensar que no hay demasiado cambio, sin embargo, pues de nuevo, como que por ahí iba el encargo y creo aún así que sí hay una determinada mejoría, al menos para los objetivos que se plantearon para el proyecto, ¿no? Aquí algunas palabras ya en uso, ¿no? Eso es algo que nos interesa mucho a Raúl y a mí. Mientras estamos diseñando, inmediatamente tratamos de teclear y probar palabras que sabemos que son muy probables que se utilicen, ¿no? Entonces, en este caso, pues, democracia, reforma constitucional, ¿no? Como tratar de ver si el discurso es coherente con las formas, ¿no? Que el contenido es coherente con la forma tipográfica. Aquí otros detalles de algunas letras que consideramos características. Y pues, como les digo, esta fue una primera etapa. Hubo otras 3. En realidad, la primerísima parte de titular la entregamos unos días antes del 1 de diciembre y después nos pidieron una versión más ligera, también de la titular, y esas 2 ya las entregamos el 31 de enero, pero después, o mientras estábamos haciendo esa, también nos pidieron una versión sans, y después, meses después, ya para terminar el año, nos pidieron una serif para texto y una condensada sans, ¿no? Bueno, ok. Digamos que cuando en nuestra primera entrega, que fue Soberana Titular, esa es una herramienta pensada para hacer títulos, identificadores, y en ese contexto solo cuenta con altas y small caps, y bueno, una serie de números. Y esto es algo que no nos pidieron en ese momento. Para mí es importante que uno como diseñador, que está al servicio, que está para servir, pues en su perfil de trabajo tenga ciertas características. Ser una persona proactiva y de alguna manera adelantante a futuras posibles peticiones es algo importante para nosotros. Y bueno, esto lo digo porque esto es algo que en un inicio no nos pidieron, pero conociendo cómo son los clientes, la dimensión que veíamos que iba a tomar en el futuro el proyecto, era algo en lo que veía que había que adelantar. Y bueno, este fue nuestro primer intento de bajas dentro del abecedario en este contexto de la titular serif. Siguiente, por favor. Y bueno, nuestro siguiente encargo, después de entregar Soberana Titular, fue la versión sans. Ahí sí, el abecedario tiene que ser amplio para los usos que le pensaban dar. Estamos hablando de que es una letra que tenía que componer varias páginas
de texto, bueno, su uso más duro. Y es aquí donde este primer boceto de la serif nos empieza a dar ideas de cómo podría ser las bajas en un contexto sans. Sí. Bueno, repite un tantito. Bueno, abajo vemos una comparativa entre este boceto de la serif y estos nuevos diseños de bajas para la letra sans. Bueno, es para mí también importante contextualizar un proyecto. O sea, hay palabras que tienen que darnos sentido. O sea, México, ya lo citó Cristóbal, y lo vuelvo a recitar, creo que fue como una palabra importante al diseñar esto, y no solamente en una versión titular, también en altas, también verlo en bajas cómo iba a funcionar, y también en diferentes pesos, y bueno, ahorita vamos a mostrar otros diseños, y en variables itálicas. Bueno, aquí ya vemos otro tipo de pruebas de diseños y de nuestro diseño sans, altas, bajas, itálicas. Cuando concluimos la sans, hubo otra petición, hacer herramientas condensadas de este diseño. Esta es Soberana Sans Condense, y bueno, lo padre de hacer una condensada es que el trabajo, la carga de trabajo es menor. Ya cuando tú tienes muy aterrizado un diseño, hacer adaptaciones es fácil. Ya en otro golpe nos pidieron, ¿saben qué? Sí va a ser necesario que tome la versión titular y piensen en hacer bajas para ese abecedario. Y bueno, esto es Soberana Texto, y vemos cómo retomamos aquí nuestro primer boceto y fuimos adaptando. Estas sutilezas de cambio, bueno, por ejemplo, los ojos, las gotas de la letra, ya fueron menores. O sea, ya cuando conoces tanto un proyecto, un diseño, ya es fácil hacer ciertas modificaciones, y bueno, no nos costó tanto trabajo concretar cómo se iban a ver las bajas para una versión de texto. Pruebas, cómo se iban a ver itálicas y altas. Sí. Bueno, aquí nada más menciono que aunque parece la misma, las altas parecen las mismas que las de titular, en realidad sí tienen como un ajuste de ¿no? peso. Eso era como básico. Aparte de que el uso iba a ser distinto. Esto más bien iba a priorizar para textos largos. Titular es algo que, bueno, su nombre lo dice, es algo pensado para ser identificadores y títulos. Como estos, ¿no? Muchas gracias. Es Soberana. No sé si se ve hasta allá, pero es Soberana. Titular. Bueno, estas son las variables visuales que conforman Soberana. Los diferentes nombres de las herramientas que conforman la familia, así como sus variables. Tenemos que está Soberana Titular, Soberana Texto, Soberana Sans condensada. Al lado están sus variables. Bueno, aquí se nota, por ejemplo, Soberana Sans en este contexto, pues es normal que tengan tantas variables porque es como la herramienta que se va a usar más en las piezas de diseño de comunicación del nuevo gobierno federal. A nosotros elegir un nombre, sí nos toma bastante tiempo. Nos pasaron un brief bastante sólido de qué tenía que tener un nombre. Esos son los puntos, y la verdad que no es fácil. No es una tarea, y sí también
Esto parecerá muy sencillo para muchas personas, pero es algo que se debe tomar un poquito más en serio. No es algo que nos toma una hora sentarnos a discutir cómo se va a llamar. Por ejemplo, esta cuestión del idioma para nosotros es importante. Bueno, citando aquí lo que está en la lámina, tenía que tener las siguientes características: nombre en español, referencia al gobierno, significado positivo, una sola palabra, evitar acentos y ñ, y que fuese en femenino. Sí, el asunto de evitar los acentos y la ñ no es porque no queramos, sino por una cosa Cuestión de técnica, programación. ¿no? Sí, digamos que no sale en los menús, ¿no? Esta lámina es muy importante para nosotros igual. Salimos guapos además en cada foto. Este proyecto, que lo hicimos con mucho placer, pues sí tenía tiempos bastante ajustados. Y nosotros, de alguna manera, bueno, Cristóbal y yo nos juntamos porque ya nos conocemos, pasamos una experiencia positiva cuando realizamos Gandhi, entonces estábamos seguros que íbamos a poder funcionar, pero sabíamos que por los tiempos íbamos a necesitar pues más mentes que nos apoyaran para concretar esto exitosamente. Una persona es Iván Moreno, que me parece que está por aquí. A ver si alza la mano. Hola. Hola, ya. Con él ya había tenido una experiencia bastante positiva y en un contexto todavía más aguerrido, que fue con Comex, y me gustó cómo trabaja y lo sumé a este equipo, y aparte también tiene habilidades que complementan las mías y las de Cristóbal. Él, digamos, también dentro de su fuerte son cuestiones de programación. También nos apoyó en bastantes casos de dibujo, o sea, dibujar la letra digitalmente. En fin, es un buen elemento. Bueno, y a César Puertas, cuando me invitaron a mí en la edición pasada, la Bienal, pero en la edición de Colombia, lo conocí a él en persona, capté como una idea de cómo era su personalidad, y ya se conocían Cristóbal y él digitalmente, y para hacer el encargo de Soberana titular era un tiempo realmente ajustado. O sea, había que mover Trajan de la marca del gobierno. Entonces, había que hacer eso rápido y seguir trabajando los demás identificadores de las estancias del gobierno federal. Entonces, pues vamos a hablarle a César. César ya ha tenido este tipo de trabajos y bueno, para mí también la edad es importante, pues es una persona madura, sapiente, es un gran catedrático en su región, entonces nos pareció una sabia decisión invitarlo. Y bueno, César está aquí. Alza la mano, César. Es un poco penoso. Okay. José Luis Acosta es igual un gran elemento. Varios de los tipógrafos nacionales lo conocemos, hemos trabajado con él. Todo es muy bien, todo es precioso con él. No sé, es un elemento bastante eficaz. También de repente yo lo conocí a él, bueno, y también Cristóbal nos dio clases cuando estábamos en la maestría de tipografía. Somos de la primera generación, ya estamos un poquito cansados. Pero bueno, ahí conocimos a José Luis y la verdad es que es una persona de confianza, es una persona que te dice, ¿sabes qué? Pues yo te lo entrego esto el sábado a las 9, a las 5 de la mañana. Entonces, a esa hora va a llegar los documentos terminados. Hemos tenido varias experiencias. A veces nunca es suficiente tener como un gran talento o ser demasiado disciplinado en lo que haces. Hay otras tareas de carácter administrativo que hay que cuidar, y cuando tú estás así como en el ácido del trabajo, cuando estás ahí al 100%,
produciendo diseño, pues no tienes sencillamente energías para hacer una nueva cotización o para estar apurando a los clientes en que hay una posible retroalimentación. Entonces, se los cuento porque César Espinosa es la persona que en este proyecto nos ayudó a ver cuestiones de administración, de contratos, de papeles. Esas son cosas que llevan tiempo. O sea, la verdad es que sentarse a hacer una llamada telefónica que sea exitosa, que te la contesten y que esté la persona del otro lado de la línea, te puedes tardar 4 horas, medio día en tener una comunicación en línea que sea productiva. Entonces, cuando tú no tienes tiempo de hacer eso, mi consejo es como llamarle a alguien que lo pueda hacer. Y ese es César Espinosa, en nuestro equipo. Bueno, ahí tenemos un cuadro sinóptico donde tenemos en el centro lo que es Soberana, tenemos en las diferentes esquinas lo que son las 4 herramientas que lo conforman: titular, sans, texto y condensado. Bueno, ya citando ahorita los miembros que conformaron este equipo, bueno, ahí, por ejemplo, el titular, que estuvimos en un inicio, Cristóbal y yo, es cuando veíamos el tiempo, hay que hablarle a César. Bueno, ahí está su nombre, César Puertas. Fue el quien nos ayudó a concretar esta tarea con titular. Paralelamente llegó el momento donde, ¿saben qué? Arránquense a hacer las SANS. Me tuve que descolgar de titular y dejé ahí sueltos a Cristóbal y a César. Y ya me jalé a Iván y, ¿sabes qué? Hay que hacer esto. Y ahí estábamos de manera paralela, Iván y yo, trabajando las SANS. Ya bueno, en otro contexto, pues Cristóbal y yo, bueno, trabajamos la versión de texto. Hubo un momento donde pues dejamos a Cristóbal que resolviera esta herramienta y Iván y yo íbamos de forma dura realizando la versión condensada. Ya cuando hubo más tiempo holgado, ya Cristóbal se nos suma y concluye la versión condensada. Sí. Y bueno, pues ahí está, no tan lejos del círculo, del núcleo, está la aportación de José Luis Acosta y de César Espinosa, ¿no? Sí. Por supuesto, todo esto es una manera esquemática de decirlo, ¿no? Ya a la mera hora, en realidad, estábamos brincando de un lado a otro también, ¿no? Sí. Sí, es como importante, por ejemplo, bueno, vuelvo a citar, el perfil de las personas con las que nos gusta trabajar tiene que tener cierto grado de madurez. Para nosotros no tenemos fuertes discusiones, no duran horas, no nos molestamos, o sea, es como, hay que resolver esto y hay estas soluciones, bueno, pues la mejor es esta y vámonos, ¿no? O sea, no hay esto de que, es que me hubiera gustado que la A no tuviera una gota, o es que pues, son cosas que te quitan el tiempo, o sea, en fin, pasemos a la siguiente lámina. Bueno, aquí ya vemos las diferentes variantes de la familia, ¿no? De nuevo, como tratando de que la forma sea coherente con el contenido, ¿no? En este caso, pues está la titular, la versión regular, una versión sans, una sans más ligera pero en versión cursiva y la regular de texto, ¿no? Aquí otra vez, la regular de texto, una versión ligera de la sans, en cursivas, en mayúsculas, después una condensada, y después también la sans, pero la versión más pesada de todas, ¿no? También aquí les mostramos pruebas de texto. En realidad la titular no está hecha para una cantidad de texto tan grande, es para hacer títulos, ¿no? Pero bueno, en caso de necesidad, pues igual puede servir para algún parrafito más o menos pequeño. De esta hay 2 versiones, la regular y la bold. Ahora, para mi gusto, pienso que la regular hay poquita distancia entre la regular y la bold, pero bueno, en su momento fue lo que se decidió por también asuntos de coherencia con el resto de la imagen y tal, ¿no? Esta es la versión de texto, que fue ya de las últimas que resolvimos, ¿no?
hemos platicado, solo hay 4 versiones para esta familia, ¿no? Que es regular, italic, bold, bold italic, que pensamos que es como lo mínimo indispensable para resolver textos de manera adecuada, pero lo que sí es que todas las versiones tienen versalitas, ¿no? Esta es la versión sans, que era la que necesitaba tener más versiones. Son 10 fuentes, son 5 pesos con sus cursivas y también todas con versalitas, ¿no? Normalmente a las sans se les excluye del mundo de las versalitas, pero bueno, acá las metimos porque pensamos que de todas maneras la gente las iba a usar, ¿no? Entonces, en lugar de que las pusieran falsas, pues que cuando apretaran el botón en el InDesign, ¿no? O en el Illustrator, pues que salieran verdaderas, digamos que sin que el usuario se lo propusiera, que lo hiciera bien, ¿no? Esa es la idea. Y la versión sans condensada, ¿no? Que es una adaptación de la sans normal, ¿no? Que también tiene estas 4 versiones, regular, italic, bold, bold italic, también todas con versalitas, ¿no? Este es el repertorio de caracteres. En el caso de la titular, les digo que es solo para hacer títulos o párrafos pequeños. Entonces tiene altas, tiene versalitas, tiene un solo juego de números y por tanto su número de caracteres es relativamente pequeño, tiene 321 signos. Entonces, pues como son 2 fuentes, pues entonces son 642, ¿no? Caracteres para esta subfamilia. Para la versión de texto es un poquito más grande, ¿no? Cada fuente tiene 425 signos, sobre todo porque ahora sí ya tiene altas, bajas y versalitas. Entonces aumenta un poquito el número de caracteres. Entonces, si son 4 fuentes, pues son 1700 signos, ¿no? de esas 4. Para la versión sans, que es la más grande, es ligeramente más pequeña, 419, porque para la de texto nos pidieron, además de los 419, unos pequeños ornamentos para los requerimientos para los que se iba a usar. Pero en realidad es más o menos el mismo repertorio de caracteres en estos otros casos, ¿no? Entonces, estos 419, pensando que son 10 fuentes, pues entonces son 4190 signos de esta subfamilia, ¿no? Y finalmente, para la soberana sans condensada, esas también incluyen estos ornamentitos últimos. Y de nuevo, si son 425 signos, por 4, 1700, ¿no? Entonces, estamos hablando que son un total de 20 fuentes que suman en total 8,232 signos, ¿no? Los cuales pues hay que espaciar, kernear, hintear, ¿no? Y entregar a tiempo, ¿no? Y cobrar. Y cobrar también. Ok, bueno, aquí tenemos cómo está funcionando la fuente. Bueno, a lo mejor está de más, pero bueno, los diseños que vamos a ver a continuación, como de estos identificadores y unas muestras de papelería, son diseños de Banff, que también están sujetos a un brief de trabajo, etc. Pues aquí vemos cómo hay esa constancia, no solamente en el uso de la fuente, también en el formato de diseño, los colores, etcétera. La verdad es que está bien resuelto. Y estas son muestras de su papelería, ¿sí? Algunas de las que nos han permitido hasta el momento mostrar. Son las tarjetas de presentación de Peña Nieto. En fin, seguimos. Esto es también unas aplicaciones en otras estancias. En algunos casos, por ejemplo, se van a seguir topando en la calle que siguen usando tralla. Digo, eso ya no es como
Nosotros pues, pusimos un manual, pusimos las herramientas, pero ahora sí esperemos que se vaya normalizando el uso de Soberana en esas instancias, pero ya son cosas que no están tan en nuestras manos para poder estar ahí y que la fuente funcione como tiene que funcionar. Sí, es que pasa que es muy difícil sustituir, ¿no? Como combatir la inercia, ¿no? O sea, digamos, estas fuentes se repartieron o se están repartiendo a todos los empleados, ¿no? O a toda la gente que trabaja para el gobierno incluso. Entonces, digamos que si empezaron usando alguna fuente, es complicado decirle al empleado, ¿sabes qué? Borra esos materiales que ya hiciste y ahora usa estas fuentes, ¿no? Como que es demasiado sutil, ¿no? Para ellos, ¿no? A veces son vicios hasta internos. Ya algunos tienen su diseño maestro y solo cambian la información y vas, ¿no? Sí lo decimos porque ya me han llamado varias veces a mi casa así de, oye, los pasos de la fuente, los de la luz, y si los que llevan, no sé, la agencia, el despacho que lleve la cuenta, quien sea, pues, yo no te la tengo que pasar, pero pues es muy penoso que si no se nos traigan, entonces hago como que no se las pasé y ya. Pero no llamen a mi casa. El siguiente. Ok, hay esa de subasta SAE, esa está padre porque ahí conviven secretamente Presidencia y Soberana. Se ve más Presidencia, pero Soberana está en la parte baja. Sí. Sí, es lo que decimos, que es como difícil combatir la inercia, entonces eso es hasta del sexenio pasado y todavía se sigue usando, ¿no? Sí. Pero está padre porque pues estamos ahí, ambos, ¿no? Estamos Presidencia y Soberana. Sí, hay una promiscuidad. Si alguien tiene el cartel de esa, me lo regale, por favor. Ok. Bueno, Moraleja. Va. Bueno, pues para nosotros, digamos, hacer una custom font, además que presenta varias ventajas para un cliente en cuestiones de licencia, es una inversión bastante atractiva. Da la oportunidad de que el cliente, además de en su comunicación externa, de manera interna, y de la gente operativa que usa estas herramientas en su día a día, les da algo auténtico, algo pensado que es pensado en los valores de la empresa en donde están trabajando. Y pues bueno, esto de alguna manera te da esa diferenciación, este factor X entre un universo de mensajes que hay en nuestro entorno. Y bueno, pues nosotros pues esperamos como seguir produciendo mejores herramientas, mejor pensadas, seguir creciendo como profesionistas, como miembros de un equipo, en fin. Sí. ¿Gustas agregar algo más? No, pues nada. Yo solo quisiera, igual si no lo hicimos demasiado explícito, lo hacemos ahorita. Yo quisiera también agradecer pues a todos los que sí vinieron, a los que sí vinieron, pero además a la gente que nos permitió participar en este proyecto, ¿no? Desde la gente de La Buenaga, a la gente de BAMF, por supuesto. A la gente que integra nuestro equipo. Ajá. A la gente de Presidencia, a Margarita Neira y a José Manuel Mendoza, que también formaban parte importante, ¿no? En fin, ¿no? O sea, a veces parece que el trabajo del diseñador de tipos es un trabajo solitario.